¿Sabías que varios de los actores más queridos de México han ocultado durante años un secreto por miedo al rechazo? En una industria donde la imagen lo es todo, ser diferente podía costarte la carrera. Muchos callaron, hasta que decidieron vivir su verdad. Este video no busca el escándalo, sino rendir homenaje al valor, la autenticidad y la lucha por ser uno mismo. Quédate porque conocerás las historias de actores mexicanos que rompieron barreras, inspiraron a miles y cambiaron el cine para siempre. Ciudad de México, 1986. En medio de una época dorada para las telenovelas, nació Eleazar Gómez, un niño de mirada intensa y sonrisa tímida, que pronto conquistaría la pantalla. Desde sus primeros papeles infantiles, su rostro se volvió habitual en los hogares mexicanos. Pero sería su participación en la exitosa serie juvenil Rebelde la que lo catapultaría al reconocimiento internacional. Allí no formó parte del grupo musical RBD, pero sí se convirtió en uno de los jóvenes más comentados de la televisión latinoamericana. Su futuro parecía asegurado: fama, dinero y una prometedora carrera por delante. Durante los años siguientes, Eleazar cultivó una imagen impecable. Guapo, carismático y siempre presente en las revistas del corazón, protagonizó romances mediáticos con figuras como Dana Paola o Stephanie Valenzuela. La prensa lo retrataba como el eterno galán adolescente, una mezcla de encanto y elegancia que fascinaba a miles. Pero detrás del brillo de las cámaras, comenzaban a circular rumores: su carácter impulsivo, su estilo perfeccionista y las especulaciones sobre su vida privada se convertían en alimento para los programas de entretenimiento. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no llegó con los rumores, sino con un hecho que cambiaría para siempre su vida y su carrera. En noviembre de 2020, una noche cualquiera en su departamento terminó en tragedia. Tras una fuerte discusión, Eleazar agredió físicamente a su entonces pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. La noticia recorrió América Latina en cuestión de horas. Las cámaras ya no lo mostraban interpretando a un héroe romántico, sino esposado, escoltado por agentes policiales con el rostro desencajado. El impacto fue inmediato. Su arresto desató un terremoto mediático y abrió un debate nacional sobre la violencia de género en México. Durante meses permaneció detenido mientras su nombre, antes sinónimo de éxito juvenil, se convertía en símbolo de controversia. Las redes sociales se dividieron entre quienes exigían justicia y quienes pedían darle una oportunidad de redención. La caída de Eleazar Gómez fue tan abrupta como dolorosa. No se trataba solo del desplome de un actor, sino del reflejo de una sociedad enfrentada a un problema estructural. Su historia dejó al descubierto que ni la fama ni el talento bastan para ocultar los errores. Hoy su nombre sigue siendo recordado como una advertencia: la línea entre la ficción y la realidad puede romperse. Y cuando lo hace, las consecuencias son irreversibles. Monterrey, Nuevo León. Bajo el cielo cálido del norte mexicano nació Mauricio Martínez, un niño de voz potente y mirada soñadora. Desde pequeño encontró en la música su refugio, una forma de expresar lo que las palabras no alcanzaban. Aquella pasión lo llevó desde los modestos escenarios escolares hasta los teatros más prestigiosos de México, y finalmente a las luces de Broadway. Su historia parecía una fábula moderna: talento, disciplina y una voz capaz de estremecer a cualquiera. Pero como en todo gran drama, detrás de los aplausos había sombras que aún no se habían revelado. Durante años, Mauricio fue uno de los nombres más respetados del teatro musical mexicano. Su presencia en producciones internacionales lo convirtió en un verdadero orgullo nacional. Carismático, perfeccionista y entregado, representaba la imagen del artista completo. En lo personal, mantenía una relación pública con la cantante Lisette, con quien incluso llegó a comprometerse. Todo parecía seguir el guión de una telenovela romántica perfecta, hasta que en 2014 la historia dio un giro inesperado.
Con valentía poco común, Mauricio decidió hablar abiertamente sobre su identidad. Salió del closet y al mismo tiempo anunció su matrimonio con el publicista Emilio Solís. Lo hizo sin escándalo ni victimismo, simplemente como un acto de honestidad. Aquel gesto rompió tabúes en un medio todavía marcado por los prejuicios. Hubo quienes lo aplaudieron con respeto y quienes lo criticaron con dureza, pero él entendió que la autenticidad tenía un precio y estaba dispuesto a pagarlo. Años después, en 2022, llegaría el episodio más difícil de su vida. Con voz firme, Mauricio denunció públicamente al influyente productor Antonio Berumen por abuso sexual. Su testimonio, sostenido con serenidad y dolor, sacudió los cimientos del entretenimiento mexicano. Detrás de su denuncia se escondía algo más que una historia personal. Era la exposición de un sistema de poder que durante décadas había silenciado a muchos. Su valentía abrió una puerta que otros hasta entonces no se atrevían a cruzar. Hoy Mauricio sigue cantando y actuando, llevando su arte a nuevos escenarios. Pero su legado va más allá de las notas y los aplausos. Representa el coraje de quien decide ser libre, aunque duela. Su voz ya no solo resuena en los teatros de Broadway, sino en cada conciencia que comprende que el verdadero valor de un artista no está en la fama, sino en la verdad que se atreve a contar. Bajo el sol ardiente de Chihuahua, en el pequeño pueblo de Namiquipa, nació en 1966 un niño llamado Felipe Nájera. Nadie podía imaginar que aquel muchacho criado entre tradiciones rígidas y miradas conservadoras acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más luminosos de la libertad y la diversidad en México. Su historia va mucho más allá del escenario. Es la de un hombre que hizo del amor su bandera y de la familia su mayor acto de resistencia. Desde muy joven, Felipe mostró una sensibilidad especial para el arte. Su paso por la Escuela Nacional de Teatro solo pulió un talento que ya traía consigo. Actor versátil, disciplinado y profundo, supo ganarse el respeto del público en televisión, cine y teatro. Pero su papel más valiente no lo interpretó frente a una cámara, sino en su propia vida. El año 2010 marcó un punto de inflexión. Mientras México aún debatía sobre derechos e igualdad, Felipe Nájera y el productor Jaime Morales decidieron casarse en la Ciudad de México apenas meses después de aprobarse el matrimonio igualitario. No fue solo una boda, fue un acto político, un gesto de amor que sacudió conciencias. Las portadas hablaron de ellos como los primeros, pero lo que realmente hicieron fue abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Aún así, su desafío más grande aún estaba por llegar. Felipe y Jaime deseaban formar una familia y convertirse en padres. Lo que para muchos es un proceso sencillo, para ellos se transformó en una odisea de 7 años. Trámites interminables, negativas injustificadas y prejuicios disfrazados de burocracia. Pero no cedieron. Y en 2019 lograron lo impensable, se convirtieron en el primer matrimonio homosexual en adoptar legalmente a una niña en México. La imagen de ambos abrazando a su hija recorrió todo el país, símbolo de una conquista que trascendía lo personal. Hoy Felipe Nájera sigue actuando, pero también inspira. Sin pancartas ni consignas, su sola existencia es un alegato en favor de la inclusión y el amor sin etiquetas. En su casa, entre risas, deberes escolares y desayunos familiares, Felipe interpreta su papel más hermoso, el de padre. Y en ese escenario cotidiano demuestra que los grandes cambios no siempre nacen de la política, sino del coraje de vivir con autenticidad. Porque su vida enseña que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de reescribir la historia de todo un país. McAllen, Texas, 1983. Allí nació Cristian Chávez, aunque su corazón, su acento y su alma siempre pertenecieron a México. Desde niño, su sonrisa traviesa y su talento natural para el canto lo señalaban como alguien destinado a brillar. A comienzos de los años 2000, esa promesa se hizo realidad con la telenovela Rebelde, que lo lanzó al estrellato internacional. Poco después, con el fenómeno musical RBD,
Christian pasó de actor juvenil a ídolo global adorado por millones que veían en él la imagen del chico perfecto, alegre, romántico y accesible. Pero detrás de los focos y del maquillaje de la fama, había una verdad que el sistema no estaba preparado para aceptar. En 2005, lejos de los escenarios, Christian se casó en una ceremonia íntima en Canadá con BJ Murphy, el hombre al que amaba. No buscaba escándalos ni titulares, solo vivir su amor con normalidad. Sin embargo, en 2007, unas fotografías de aquella boda privada se filtraron a la prensa. En cuestión de horas, el secreto más guardado se convirtió en noticia internacional. Con apenas 24 años, Christian tuvo que enfrentarse al mundo. Confesó públicamente su homosexualidad en un comunicado honesto y valiente. Fue uno de los primeros artistas latinos de su generación en hacerlo abiertamente, en un momento en que la industria del entretenimiento todavía castigaba la autenticidad. El impacto fue inmediato, una oleada de apoyo de sus seguidores, pero también rechazó prejuicios y una presión mediática devastadora. La fama que antes le sonreía se convirtió en un peso insoportable. Christian cayó en una profunda depresión, enfrentó un intento de suicidio y atravesó una separación dolorosa y pública con Murphy, marcada por acusaciones mutuas. Durante años su nombre estuvo más asociado al escándalo que al talento que lo había llevado a la cima. Pero el tiempo, la madurez y el arte le ofrecieron una segunda oportunidad. En 2018, Christian regresó a la pantalla con la exitosa serie La Casa de las Flores, donde interpretó a un personaje abiertamente gay. Esta vez su historia no fue motivo de rechazo, sino de orgullo. Su actuación se sintió como una reconciliación con su propio pasado. Hoy Christian Chávez sigue siendo un referente no solo del pop latino, sino del valor de ser uno mismo. Su vida demuestra que la fama puede quebrar, pero también reconstruir. Y que la verdad, cuando se dice con el corazón, tiene la fuerza de cambiar una generación entera. ¿Quién hace reír a un país cuando el propio comediante apenas puede sostener la sonrisa? Bajo el sol de Guadalajara en 1971, nació Eduardo Lalo España, un chico de humor espontáneo y mirada viva, que sin saberlo se convertiría en una de las voces más queridas de la comedia mexicana. Décadas después, daría vida a dos personajes inmortales: Germán Martínez, el vecino más entrañable de la televisión, y la deslenguada doña Márgara Francisca, ícono del humor popular. Pero mientras el público reía a carcajadas, Lalo vivía en silencio otra historia mucho más íntima y frágil. Su vida parecía un torbellino de éxito, luces, cámaras, giras, programas, aplausos. Sin embargo, al caer el telón, regresaba a un hogar compartido con Ránfer Aguilar, su pareja, durante más de 6 años. Fue un amor discreto, protegido de los focos y las habladurías, cultivado en un país donde aún pesa el juicio ajeno. Pero en 2012 una llamada lo cambió todo. Ránfer había muerto de forma repentina. Aquel golpe lo dejó roto. El hombre que hacía reír a millones se encontró en silencio, atrapado en una casa vacía y en una tristeza sin guión. Durante un tiempo, Lalo desapareció de los reflectores. Los amigos lo recuerdan caminando entre recuerdos, intentando volver a respirar. Hasta que un día, con la voz temblorosa pero firme, decidió hablar. En una entrevista pronunció una frase que marcaría su renacimiento: "La vida es demasiado corta para vivir escondidos". No fue un comunicado frío, ni un gesto calculado, fue un acto de supervivencia. Se asumió públicamente homosexual, no para provocar, sino para liberarse. El país entero lo escuchó. Algunos aplaudieron, otros juzgaron, pero nadie pudo ignorarlo. Porque su sinceridad abrió una puerta que muchos aún temían cruzar. De pronto, jóvenes, familias y colegas encontraron en su gesto un espejo de esperanza. Hoy Eduardo España continúa actuando, riendo y amando. Comparte su vida con una pareja 24 años menor, sin esconderse ni pedir permiso. El amor no tiene edad ni etiquetas, repite con serenidad. Ya no necesita máscaras, aprendió que su papel más importante no está en la televisión, sino en la vida real. Porque esta no es solo la historia de un actor, sino la de un hombre que perdió, cayó y volvió a levantarse. Que enterró el miedo y resucitó en verdad.
En su caso, la valentía no fue un chiste, fue su salvación. En Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México, 1982, nació un joven de mirada franca y porte de galán clásico, Mauricio Mejía. Desde temprano la cámara pareció reconocerlo. Su físico impecable, su disciplina y su carisma lo convirtieron en el rostro perfecto de la fantasía televisiva, el héroe que todas soñaban, el hombre que siempre salvaba a la protagonista antes del beso final. En la pantalla era pura seguridad. Fuera de ella vivía atrapado en un libreto que no había elegido. Durante años el público conoció solo una parte de su historia. La otra, la real, la guardaba bajo llave, consciente de que en el mundo del espectáculo aún pesaba una vieja regla no escrita: el galán no puede amar a otro hombre. Y entonces la traición no vino de un enemigo, sino de una revista. Sin su consentimiento, su intimidad fue convertida en portada, su verdad en mercancía. Aquel golpe fue brutal. El actor que tanto cuidaba su imagen perdió en un instante el control de su propio relato. El país contuvo la respiración. Lo negaría. Desaparecería. Se escondería detrás de un comunicado tibio. Pero Mauricio eligió lo impensable: asumirse con dignidad. No porque lo hubieran obligado, sino porque entendió que la única forma de recuperar su historia era contándola él mismo. Transformó la humillación en libertad. Con serenidad, dijo quién era y dejó que el ruido se apagara solo, y lo hizo sin perder lo esencial: su talento. Contra todo pronóstico, la industria no lo borró. El público siguió viéndolo como lo que siempre fue: un gran actor. Con cada papel, con cada sonrisa, demostró que la autenticidad no resta brillo, lo multiplica. Hoy Mauricio Mejía sigue trabajando, sigue amando, sigue mirando de frente. No necesitó convertirse en bandera para inspirar. Su sola coherencia bastó para dejar una lección clara: las etiquetas envejecen, la verdad no, porque la verdadera telenovela de Mauricio no fue la que escribió ningún guionista. Fue la suya, la historia de un hombre que eligió la verdad sobre el miedo, la libertad sobre el silencio. Y al hacerlo dejó claro que el papel más difícil y más hermoso de su carrera fue aprender a interpretarse a sí mismo. En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 1980, nació un niño que soñaba con conocer el mundo más allá de los límites de su barrio. Se llamaba Alan Estrada y desde pequeño parecía tener brújula propia, curiosidad, sensibilidad y una mirada que se detenía en los detalles que otros pasaban por alto. La música y el teatro fueron sus primeros pasajes a la aventura. El talento lo llevó de los escenarios mexicanos al cariño del público, pero su destino tenía preparado un viaje mucho más grande. Con una cámara y una mochila, Alan se lanzó a recorrer el planeta. Lo que empezó como un registro personal de sus travesías se transformó en Alan X El Mundo, el canal de viajes en español más influyente de toda una generación. No solo mostraba paisajes, compartía filosofía, curiosidad y empatía. Cada episodio era una invitación a atreverse a descubrir que el mapa más interesante es el que uno traza al salir del miedo. Sin embargo, mientras exploraba cada rincón del planeta, Alan mantenía un territorio aún sin revelar el de su intimidad. No por temor ni por estrategia, sino porque entendía que la vida privada no siempre necesita escenario. Pero en diciembre de 2022, el viajero decidió emprender el trayecto más honesto: el viaje hacia sí mismo. En un video sereno y valiente confesó públicamente ser gay. No lo hizo para ganar titulares, sino para tender una mano a quienes aún se sienten perdidos. Si mi historia puede ayudar a alguien a sentirse menos solo, vale la pena compartirla, dijo. La respuesta fue inmediata: miles de mensajes, lágrimas, abrazos virtuales. Los seguidores no aplaudían solo al explorador, sino al hombre que se atrevió a ser auténtico. Alan había demostrado que el viaje más importante no tiene destino en el pasaporte, sino dentro de uno mismo. Hoy, mientras sigue descubriendo culturas y horizontes, Alan Estrada es mucho más que un creador de contenido. Es un referente de visibilidad serena
un recordatorio de que la verdad no necesita ruido para tener impacto. Con su honestidad, ha demostrado que ser fiel a uno mismo no es un obstáculo para el éxito, sino el punto de partida de la verdadera libertad. Porque Alan no solo nos enseñó a mirar el mundo, nos enseñó con una cámara una sonrisa y una confesión valiente que el viaje más bello comienza cuando dejamos de escondernos. Alejandro Tommasi, Ciudad de México, 1957. En el corazón de una metrópoli vibrante, nació un artista destinado a habitar 1000 vidas. Alejandro Tommasi no conoció fronteras en su oficio del teatro al cine de la comedia ligera. Al drama más intenso, su rostro se volvió parte del paisaje cotidiano de la televisión mexicana. Villano o héroe Tommasi siempre dejaba la sensación de que detrás del personaje había un hombre que comprendía el alma humana en todas sus formas. Pero mientras el público aplaudía su versatilidad, Alejandro vivía su propio guión fuera de cámara, uno que durante años se escribió en silencio. En privado compartía su vida con Óscar Ruiz, su pareja, en una época donde ser diferente podía costar una carrera entera. Su relación se mantuvo en discreción hasta 2011, cuando finalmente salió a la luz. Para algunos fue sorpresa. Para otros, un acto de honestidad que llegó justo a tiempo. Sin embargo, la historia dio un giro amargo. En 2015, la pareja enfrentó una separación marcada por acusaciones y heridas públicas. El actor que tantas veces interpretó el dolor ajeno de pronto se encontró viviendo su propio drama ante las cámaras. Fue una caída dura, expuesta y humana. Pero como en toda buena historia, aún faltaba el tercer acto. En 2017, contra todo pronóstico, Alejandro y Óscar se reconciliaron y sellaron su amor con una boda en Las Vegas. Sin grandes fastos, pero con una enorme carga simbólica, era una declaración de esperanza, de madurez, de que el amor aún con cicatrices puede encontrar caminos nuevos. Y cuando el público pensaba que ya lo había visto todo de él, Tommasi sorprendió de nuevo. En 2022, con 65 años, confesó identificarse como pansexual. Su mensaje fue tan simple como revolucionario. La identidad es un viaje que nunca termina. En una sola frase derrumbó prejuicios y abrió puertas para generaciones que aún buscan su voz. Hoy, Alejandro Tommasi ya no es solo el actor de incontables telenovelas. Es un hombre que aprendió a vivir sin etiquetas, sin miedo y sin prisa. Su vida recuerda que el coraje no siempre consiste en empezar de cero, sino en atreverse a seguir descubriéndose incluso cuando todos creen que ya lo sabes todo sobre ti. Porque si algo enseña su historia, es que efectivamente nunca es demasiado tarde para ser auténtico. Sebastián Ligarde, Laredo, Texas, 1954. Aunque nació al otro lado de la frontera, Sebastián Ligarde pertenece al ADN de las telenovelas mexicanas. Su sola presencia en pantalla imponía respeto, mirada fría, voz grave, gestos medidos. Durante las décadas de los 80 y 90, se ganó un título que pocos llevan con tanto orgullo: el villano favorito de México. En cada historia su maldad era tan convincente que el público lo odiaba con placer. Pero detrás del actor que dominaba a todos en los sets, había un hombre que libraba una batalla mucho más silenciosa. En una industria que dictaba cómo debía verse, hablar y amar, un galán, Ligarde aprendió a esconder su verdad. Mientras los reflectores iluminaban sus personajes, su vida real se mantenía en penumbra. Durante casi 20 años, compartió su vida con su pareja en total discreción, cuidando un amor que sobrevivía lejos del ruido mediático. No era cobardía, era supervivencia. Sabía que un solo titular podía borrar décadas de esfuerzo. Todo cambió en 2013, cuando con 59 años y una serenidad que solo llega con la madurez, decidió romper el silencio. Inspirado por figuras como Ricky Martin, Sebastián Ligarde habló con la misma firmeza con la que sus villanos daban órdenes. Ya no tiene caso negar mi homosexualidad. No hubo espectáculo ni lágrimas, solo verdad. Y esa verdad dicha sin dramatismo fue más poderosa que cualquier escena que hubiera interpretado.
Su confesión reveló también otro detalle: llevaba más de 2 décadas en una relación estable. En un mundo acostumbrado al amor fugaz, su historia era un recordatorio de que la autenticidad y la lealtad pueden resistir incluso el peso del secreto. Desde entonces, Ligarde ha usado su voz no solo para enseñar actuación, sino también para predicar con el ejemplo que la valentía no siempre se grita. A veces se dice en voz baja con calma, cuando uno ya no teme perder nada. Hoy el hombre que hizo temblar a millones con sus villanos es en realidad un símbolo de integridad, porque Sebastián Ligarde demostró que el papel más difícil no se interpreta frente a las cámaras, sino frente a uno mismo, cuando llega el momento de dejar de fingir y empezar por fin a vivir en verdad. David Cepeda Nogales, Sonora, 1973. En esa tierra fronteriza bañada de sol y silencio nació David Cepeda, un joven que parecía tener el futuro trazado entre leyes y códigos civiles. Estudió Derecho, obtuvo su título universitario y tenía todo para vestir toga y ejercer en los tribunales. Pero el destino, que nunca respeta los planes, lo empujó hacia otro tipo de escenario: las pasarelas, los concursos de belleza, las luces del modelaje y finalmente las cámaras de televisión. Con su porte impecable y una presencia que imponía sin esfuerzo, Cepeda se convirtió rápidamente en uno de los galanes más solicitados de la pantalla mexicana. En producciones como Sortilegio, La fuerza del destino o Soy tu dueña, su rostro se volvió sinónimo de pasión y elegancia. Representaba al hombre ideal de las telenovelas: fuerte, sensible, protector. La industria lo coronó como heredero de la gran tradición de galanes clásicos de Televisa, esos que definían toda una época. Pero la fama, como siempre, trae su reverso. Desde los primeros años de su carrera, David enfrentó un ruido constante: rumores sobre su vida personal, especulaciones sobre su orientación sexual, entrevistas llenas de insinuaciones disfrazadas de curiosidad. En un medio donde la masculinidad del protagonista seguía siendo un dogma, cualquier gesto o palabra se analizaba con lupa. Y mientras algunos habrían respondido con enojo o negaciones rotundas, Cepeda eligió la vía más difícil: el silencio sereno y el respeto. Reafirmó en más de una ocasión su atracción por las mujeres, pero siempre con una elegancia que desarmaba el morbo. Nunca atacó, nunca se burló, nunca negó el derecho de otros a amar diferente. Amo a las mujeres, dijo, pero respeto profundamente a la comunidad LGBT o POS. Esa frase sencilla lo distanció del ruido y lo acercó a algo más importante: la madurez. A lo largo de los años, Cepeda ha demostrado que el verdadero éxito no se mide en rating, sino en coherencia. Siguió protagonizando, cantando, produciendo, siempre con la misma disciplina que lo caracteriza. Su imagen no fue la del escándalo, sino la del profesional que deja que su trabajo hable por él. Hoy David Cepeda sigue en la cima, pero no solo como galán, como ejemplo de integridad. En una época en la que los juicios mediáticos son moneda corriente, él optó por no pelear, sino por mantener la calma. Y con eso enseñó, quizás sin proponérselo, una lección que va más allá de la televisión. La verdadera hombría no se defiende con gritos ni con negaciones, sino con respeto, empatía y silencio digno. Ciudad de México, 1952. Allí nació Verónica Castro, la reina de las telenovelas. Un ícono que marcó generaciones con su carisma y talento. Durante décadas, fue el rostro más amado de la televisión mexicana, protagonista de historias inolvidables, símbolo de elegancia y fuerza femenina. Pero mientras su carrera brillaba bajo los reflectores, su vida privada se mantenía en la más estricta reserva. Aunque se le conocieron romances como el que tuvo con Manuel "el Loco" Valdés, Verónica siempre evitó formalizar matrimonios o hablar de sus relaciones. Esa discreción alimentó rumores y convirtió su vida sentimental en un misterio constante. En 2019, un inesperado escándalo sacudió al público: la conductora Yolanda Andrade
Afirmó haberse casado simbólicamente con Verónica en Ámsterdam años atrás. La declaración provocó un verdadero huracán mediático. Verónica negó rotundamente el supuesto matrimonio y pidió respeto, pero el tema no cesó. Agobiada por la polémica, anunció su retiro temporal de la actuación. Más allá de las versiones, el episodio abrió un debate sobre la privacidad de las figuras públicas y los prejuicios aún presentes en torno a la orientación sexual. La historia mostró a Verónica no solo como una estrella, sino como una mujer enfrentando la presión de vivir bajo la mirada del mundo. Hoy su legado trasciende el escándalo Verónica Castro. Sigue siendo una leyenda, una artista que convirtió cada papel y cada silencio en parte de su eterna narrativa. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.